Y no es ese precisamente. Que pegué algunos. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. ¿Cómo andan? Súper bien. Oh, qué serio vinimos. ¿Qué semana, ¿Cómo andamos? qué semana lluviosa, eh? Semana de mierda. Sí. Sí. Mucha lluvia. Ayer estaba lloviendo, salía el sol. Llovía, salía el sol. Hoy también. Llovía, salía el sol. Hoy también. Esta mañanita. Esta mañana, no. Ah. Hasta el mediodía, sol y después empezó a llover. Y ahora para sol, Pero aparte, no es que llovizna, llueve. llueve. Llueve mucho. Esta madrugada, pues se levanta muy temprano el señor. Ah, no sé. Sebastián García, diputado nacional por el Partido Patria Querida. Es candidato a intendente de Asunción por Patria Querida también. Y hoy ahora va por el Recutú para diputado nacional por Capital. Por Capital, por Patria Querida de nuevo. Sí. Diputado. Candidato a diputado, sí. ¿Vos abogado? No, economista. Licenciado en economía. Lindo tema. Sí, sí, interesante. Una rareza. ¿En qué sentido? Que no seas abogado. No, claro, pero... Pero bueno, no, justamente hay que diversificar dentro del mundo político. Y ya que estudiaste economía, ¿qué opinas de los dichos de tu candidato a presidente con el tema de la merienda escolar y el tema de la ANDE? Bueno, mi candidato de presidente es una denominación demasiado ajustada, ¿verdad? En el Y sentido no, de la de que sí, concertación. de la concertación. Bueno, Candidato a presidente, yo a título personal, sí, apoyo la concertación, estoy dentro de la concertación. por eso. Pero el rótulo posesivo me suena un poco... ¿Y candidato de usted? Claro, el candidato es la, Claro, candidato vos de la estás. concertación. Está en la lista. Exacto, claro, y apoyando y Por eso. apuntando a la alternancia. Por eso. Perfecto. A ver, el tema de la merienda escolar me parece muy interesante. Me parece interesante porque las transferencias condicionadas tienen demostración de éxito en un montón de escenarios, en un montón de situaciones. Venimos de 2 periodos, básicamente terminando el segundo periodo, en el cual aumentan indiscriminadamente los subsidios y las transferencias. Se celebra el aumento de las transferencias y de los subsidios, del acceso a programas sociales, pero no se celebra cuánta gente egresa de esos programas sociales. Es decir, el coteo político puro y duro, ¿verdad? La repartija pura y dura, apadrinada por los caudillos locales, y hace que justamente se termine desvirtuando y se termine pensando que el modelo de transferencia condicionada sea precisamente perjudicial. Lastimosamente por las 2 terribles experiencias de las cuales venimos en estos últimos 2 periodos de gobierno, ¿verdad? Especialmente en el periodo 2013-2018, en el cual se duplicó Tecopona con resultados absolutamente negativos, ¿verdad? En lo que respecta a superación de la condición de pobreza. Entonces, en tal sentido, yo creo que las transferencias condicionadas tienen su fin, tienen su lógica y sobre todo tienen mayor capacidad las familias que el Estado en la manera en que gestionan el dinero, ¿verdad? Porque hoy la tecnología permite, y vos fue un relativamente buen ejemplo, permite que vos puedas hacer una canasta básica de merienda, por decirte, y limitar a que solamente se puedan comprar esos productos. Sí, en Argentina existe, bajo una tarjeta de débito que te da el Estado, vos podés comprar ciertos productos, no Sí. cualquier Sí, producto. ese es el fin de la transferencia condicionada. Pero acá propone Sí. Efraín Alegre darle a cada madre 200.000 guaraníes para la merienda escolar del hijo. En un país en donde hoy la necesidad de la familia es terrible y donde no vas a poder controlar el alimento al niño, o sea, ¿a dónde voy? No es un programa sostenible como plantea. Pero hoy ya no reciben Pero los hoy, niños. hoy la Hoy ya no merienda, reciben. hoy la merienda le está llegando a la gente. No le ¿El qué? llega. La merienda le está llegando No, a la gente. claro que no. Pero yo lo que estoy diciendo, hablo del modelo, no estoy hablando si llega o que no llega. No, pero si hay que comparar, Pero- ¿cómo no va a poder comparar? Pero, espera un ratito, acá a lo que yo voy es que el 200.000 no es un modelo que te vaya a solucionar el problema. Lo cuestionamos que la vos tendrías plata, que... pero la plata es la déjame terminar de implementación. hablar. Pero no Voy a entiendo si es terminar. la plata o la implementación. Voy a terminar Pero- el concepto. Sí. Quiero terminar el concepto. El concepto de lo que yo hablo es de que con un ordenamiento de programa
como tiene que ser y como debería de funcionar, entonces el alimento tiene que llegar a la criatura. A eso voy. Porque el 200.000 que vos le das a la mamá, se lo va a comer. Porque tiene que comer Pero su familia. como si justamente lo que se hace es ¿Entendés? a través de tecnología y a través de transferencia condicionada con billeteras electrónicas que permitan y limiten la compra de determinados artículos, pero que por lo menos condicionen a la madre a cumplir con los alimentos que hoy no le llegan y que en los últimos 10 años no le llegan. Y que en los últimos 10 años lo único que le llegan es a los gobernadores que les llega para comprar Bueno, su camioneta y para comprar... Yo soy un su enemigo acérrimo del programa del Fonacide, porque Fonacide no funcionó nunca. O sea, todo lo que se transfirió, si se hubiese hecho lo que se tendría que haber hecho, hoy tendríamos por lo menos mayor infraestructura en las escuelas, Sí. que es un desastre, el 45% en derrumbe. A ver, pero te hago una pregunta. Entonces- si vos le das a las familias de la escuela 200.000 guaraníes a cada madre, eso incluso hasta dinamiza la economía Totalmente. alrededor de la escuela. Cuando en cualquier lugar del mundo, si vos le das al entorno de dinero, 200.000 por 1.000 alumnos que tiene una escuela, ¿Vos firmás que eso va a funcionar? lo Ya pueden funcionó, controlar. ¿no? Ya funcionó. ¿Dónde? Con PTO funcionó. No, hermano, el PTO fue un gran negociado. No, funcionó. Los números demuestran que funcionó. Bueno, tuvo sus márgenes. todo lo que sea diversificar tuvo funciona. sus márgenes Sí. de Lo que dice Seba, error y en vez de que fuga. se le dé la licitación a una persona y que gane y le dé Claro. a 20 tipos cocinando todos los días, que es 200.000, Es más, dinamice cada zona de cada país. incentiva Eso y voy. lleva al Claro. consumo de la economía local, de la El- producción local. Sí, pero esto es personal, esto es nombre y apellido. Sí, pero- Acá Gustavo sí, Más pero iba a no, recibir pero 200 igual mil. no deja de ser Él también, condicionado. vos también, Pero él no también. deja de ser transferencia condicionada. Sí, Pero pero, no pueden comprar cerveza con eso. Claro, no ¿Qué? puede. No podrían puede. comprar pero cerveza. por supuesto que no, si no tienen que comer, hermano. No, lo que te quiero decir, pero ponerle que si quisiera, no podría. Porque puede comprar Bueno, ciertos en alimentos. conclusión, no vamos a poner de acuerdo porque a mí el modelo es otro. A vos ¿Cuál? te cierra el modelo de él. Me cierra, absolutamente. Me cierra lo de- Sobre todo viendo los casos lapidarios de corrupción que vivimos con la merienda en gobernaciones e intendencias blanqueadas por mis colegas diputados, por Sí. bancadas justamente en nombre de la unidad, en nombre del abrazo, blanqueadas por mis propios colegas, ¿verdad? Gracias a acuerdos políticos. Sí, metidos. Entonces- Son proveedores. Por eso, Yo siempre digo, los que están en el Parlamento Nacional, muchos de los que están, algunos, sí, no, muchos de los que están son proveedores del Estado. claro. Una vergüenza. Ujú. Y nadie investiga. Sí, pero... Todo el mundo se calla como decimos el abrazo. Claro, pero entonces... Espectaculares. Entonces creo que sí. El Sí, tema igual, de la... Perdón, tiene que haber una condición también para cobrar la plata, ¿no? O sea, no es que porque está el hijo... Claro, y transferencia No, condicionada. no, pero al margen de eso, o sea, tiene que ir el chico al colegio. Eso no, o sea, tiene que no tener es que te doy claro, 200.000 y- asistencia, Obvio que tiene que ir al vacuna, tienen que haber cuestiones, ¿verdad? Claro. Tienen que haber, probablemente tengan que haber requisitos también para la propia familia. Claro que hay requisitos. Y es el concepto de la transferencia condicionada y justamente los cuestionamientos que se dan al modelo es que a veces es tan arbitrario que parece como que esa persona fue superando, digamos, el nivel de vulnerabilidad. Adquirió un aire acondicionado, entonces ya le bajaban el pulgar para la siguiente, porque los porque tiene un parámetros aire, son porque tiene absurdos. un aire, Claro. sí, sí, una locura. Vos recién dijiste que en el gobierno anterior creció más la pobreza extrema. No, creció Tecopona No, lo que yo vi es que la pobreza extrema creció en este gobierno. también. No, en este gobierno creció. En En el otro, anterior también. En el otro venía bajando. No, Estuve mirando los ajustaron estudios. ajustaron, mirando- me acuerdo, la estadística, el índice. Estuve de- mirando el informe del Banco Central. Sí. De eso me estoy agarrando. No me estoy agarrando de otra cosa. O sea, informe del Banco Central, donde demuestran cómo vino bajando y acá, ¡pac!, dispara. Claro, porque venía de una oleada favorable. Llamarle de cangrejo, pero números, vino sí. bajando. Acá subió. Sí, no, pero tuvo un aumento. En los últimos 2 años tuvo un aumento. No. Te cuento. O sea, bueno. Yo me voy a estadísticas y a números Sí, sí. que miro. Por eso, digamos, en el próximo bloque vamos a tener bien a mano los- Es que miraron el celular estadística. Por eso. ¿Y el tema de la ANDE? Y el tema de la ANDE me parece interesante. A mí me encanta. parece Yo escuché eso y a mí me discutible. encanta. Después me Nosotros- rompieron el ojete. En mi casa viene 600.000 y vinieron 2 palos ahora. Es cierto que la ANDE tiene una pata todavía de necesidad de inversión. Una. Pero
tiene una pata de necesidad de inversión, tiene un ¿Sabes aspecto cuánto es? importante, sí. ¿De cuánto? Voy a terminar. Tiene otro aspecto importante de pérdida y de clandestinidad que está en torno al 20%, es un porcentaje importantísimo de informalidad y demás cuestiones. Y después tiene otra parte que tiene que ver con la condición del servicio. O sea, no puede ser que la ANDE no esté alineada al crecimiento, al desarrollo estratégico de nuestro país. Entonces, ahí es donde tenemos que poner la balanza hacia dónde tiene que ir, a qué tiene que impulsar la energía, el uso doméstico, el uso industrial, el uso de determinadas industrias en las cuales queremos ser competitivos. Creo que hay que afinar tal vez esa dirección, porque lastimosamente en este momento no tenemos una política energética que determine un rumbo y que te haga entender que el país tiene que ir en determinada dirección, hasta el punto que el presidente vetó una ley del incentivo a la electromovilidad, por ejemplo, que era un proyecto así de mucho consenso y de mucha conversación. Entonces vos decís, esperan, veta la electromovilidad, veta criptoactivo, veta... ¿y qué propone a cambio? ¿Entendés? Sí, pero atendé lo que propone Efraín, bajar al 90%. La ANDE se sostiene. Y sí, pero ahí, por eso... No, vos me estás diciendo que es interesante. Contame cómo sostenés. No, es interesante pensarlo, ¿verdad? Podemos empezar bajando al 90% a determinadas franjas de ingresos, Que habló de a determinadas condiciones. Claro, claro, no hay que, o sea, obvio que no entra la descripción en un tweet, ¿verdad? Generalmente es demasiado fácil ser lapidario con un tweet, pero me acuerdo que cuando, por ejemplo, me tocó acompañar la versión del proyecto de Eñan de Energía que hicimos con varios colegas diputados, principalmente encabezado por la bancada de Honor Colorado en este periodo, ni siquiera con el Poder Ejecutivo se ponían de acuerdo. O sea, ahí decían que era factible incluir reducciones al 90%, porque yo firmé con los colegas de Honor Colorado un proyecto de reducciones que alcanzaban hasta determinadas franjas, ¿verdad? Considerables. Sí, que bajaron luego. ¿Cómo? Que bajaron luego. Sí, pero no se aprobó, no corrió al final del proyecto. Pero entonces no hay que ser lapidarios con un tuit. Hay que empezar con un punto, ¿verdad? Y tal vez entender que el uso de la energía accesible, barata, tiene que ser estratégica. Hay que considerar de que es una necesidad imperante el acceso y es también un incentivo a ir contra la informalidad, porque hoy los sectores vulnerables que viven que se cuelgan del tendido, no tienen ni un interés en ser formales. Entonces tal vez ese 90% sea un primer pasito. Sí, y ahí... entonces, la comunicación tiene que ser diferente. ¿Cómo debería ser la comunicación? Tendremos que estudiar cómo podemos hacer, porque en el mundo no existe la energía gratis. No existe. Eso te lo puedo demostrar, pero fácilmente. Alguien tiene que pagar por la energía. Pagas vos, pago yo, paga él, y le pagaremos al que menos tiene. Estoy de acuerdo. Entonces, hagamos un estudio de cómo tenemos que hacer para generar una política y ver cómo le ayudamos a la gente de escasos recursos a que tengan energía y en qué proporción vamos subiendo en la medida de los que más usan. Te hago una consulta, ¿es un subsidio o es una reducción de costos? No, va a tener que ser un subsidio. Va a tener una franja No, pues no es lo subsidiada. mismo. Claro, pero no es lo mismo. principalmente... Pero no tenés la forma. No, Acá no existe la energía gratis. No, gratis no, pero bajar... ¿Sabes lo que dice la ley? No, ¿Vos conocés la ley? ¿Cuál? La ley de Ande. No, la actual no. La que está diciendo no conozco. No. Vos sabés que si él baja, si baja la energía va a bajar por un decreto, ¿verdad? Entonces va a ser el primer presidente de la República del Paraguay que va a violar una ley. La ley dice de que la ANDE tiene que tener un beneficio entre el 8 y el 10% como entidad. Entonces, ¿cómo vos? La ANDE encima está perdiendo plata hace mucho tiempo, porque no genera beneficio. Por eso que a él le cuesta las inversiones y le cuesta un montón de cosas. Entonces, ¿cómo vos vas a decir, voy a tener energía gratis y la ANDE, o sea, vas a fundir la ANDE? Pero si me está diciendo que los dos gobiernos pasados vienen acarreando una ANDE deficitaria. Hace mucho tiempo. Pero los dos recientes últimos tuvieron la oportunidad de revertir esa situación y no pudieron. Y claro, entonces, ¿por qué todo recae en un tuit de un candidato que no, pero plantea yo una te estoy alternancia? preguntando qué opinás. Y no, y opino que la Eso es lo energía que tiene que ser preguntando. estratégica y tiene que ser pensada para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las familias en condiciones vulnerables y tiene que ser pensada para
apuntalar determinadas industrias Una linda con propuesta de potencial campaña. competitivo. ¿Eh? Una linda propuesta. Claro de que es una campaña. linda propuesta. Depende cómo comunique. Así como él comunica en forma populista. Pero es campaña. ¿Y campaña? Campaña. Pero yo no estoy discutiendo, digo que es... No, lo o que sea, ¿es una linda propuesta, así- sí o no? Claro que es una linda Para mí propuesta. es una locura. ¿Sabe por qué? Una locura populista. Por eso le puedo criticar, porque él no tiene idea de lo que habla. Porque finalmente, si vos vas a violar la ley, ¿qué campaña populista va a hacer? Bueno, O sea, una perdón, campaña- Uruguay está o bajando, sea, es ahora un- Uruguay está bajando impuestos porque tiene superávit, tiene un montón de cosas. Pero- no es populista, baja impuestos. Por eso pero, le pregunté, ¿es un pero subsidio pero o es una baja de me está costos? juntando, ¿sabes qué me está contando? El chancho No, eso lo crees con vos, la no, luna. eso es lo que vos No, espera un crees. ratito. No, eso es lo que vos crees. Y claro. Por eso yo le pregunté a él, si es un subsidio o es una baja de tarifa, que no es lo mismo. Pero claro que no. Claramente. Pero alguien tiene que pagar. Eso es lo que vos no entendés. Pero por ahí tiene no existe el gratis. No existe. No. El gratis, alguien tiene que pagar. Sí. Alguien. ¿Sabe por qué? Porque no hay el gratis. Pero por ahí la propuesta está o sea, yendo. o pagaré yo, pagará él, pagaremos unos cuantos. Yo por lo Alguien que tiene pagar. entendí, lo que acaba de explicar Sebastián es aquel que hoy no paga nada, cero. Entonces dice, che, te bajo el 90% y dice, Y entrar pago. a la formalidad. pago un No, no, pedacito. no. Capaz es el camino a recuperar El- parte de ese 25% de clandestino. Yo creo que va a haber una franja que le vas a tener que dar energía porque no tiene forma de pagar. Y eso es muy fácil de Que determinar. hoy ya existe. ¿Eh? Hoy está. Y que hoy ya se cuelga de Que hoy está y se cuelga. Y no paga nada. Y no paga nada. Sí. Claro. Y los que usamos, y usamos mal, porque usamos mal, al bajar la energía vas a usar mucho más, porque esa es una ecuación. Es sencillo. Te baja la energía y vos vas a tener mayor cantidad de electrodomésticos, mayor uso de energía. Todo es más. Ahora en más. septiembre, ahora en Sí, octubre, eso- noviembre, todo diciembre. es más, Ahora todo en es más. octubre, noviembre y diciembre se bajó la energía. Claro, porque a la interna. 25%, y Claro, se porque a la pudo, ¿verdad? interna. Y se pudo. Claro, Le bajaron a un grupo. Sí, de 500 kilovatios para Sí. abajo. Que que es el que te vota. Claro. Sí, sí. Por Ahí eso no digo, hubo pérdida. cuando vos Ahí- hablas de algo así, ahí tenés que nada. presentar un programa. Si vos presentás un programa, al pelo, enhorabuena. Lo que yo digo, vos no podés estar tirando alegremente así. Porque te van a salir con una taquilla alta. ¿Entendés? Y hablamos de lo primero. La inversión de Ande es de 9.000 millones de dólares que necesita hacer. 9.000 millones de dólares. No es poca cosa. Y está perdiendo plata y queremos bajar la energía. O sea, el precio de la luz para la gente. Por eso te estaba diciendo. Entonces, nosotros lo que tenemos que es fortalecer la ANDE. Todo lo contrario, para que se fortalezca el sistema energético. ¿Entendés? Y ahí sí podemos empezar a pensar de cómo empezamos a hacer para que la energía cueste más barata. Pero para eso tenemos que fortalecer el sistema. ¿Y quién propone fortalecer la ANDE hoy? ¿Eh? ¿Quién propone? Le estuve escuchando al presidente de la ANDE hablar y llorar por todos lados. Y me está diciendo que viene perdiendo en el periodo. Y claro, te estoy contando lo que está No, diciendo. yo por cierto, Porque dijo por cierto él- tengo muy buen concepto del presidente de la ANDE. No sé. Lo que te quiero decir no es que estaba diciendo él, que lo que dice Efraín no es viable. Eso estaba diciendo él, estaba explicando. Claro, no le Y explicó técnicamente. ¿Cómo no le conviene? A mí tampoco no me conviene. ¿Y cómo en octubre, A vos noviembre y tampoco. diciembre lo hicieron? Ahí Claro, se pudo hacer. claro, no, Porque en porque- octubre, noviembre y diciembre lo pudieron hacer. Y es lo que estoy diciendo. Le bajaron a un porcentaje de la población. Sí, pero es 500 va para abajo. Es un porcentaje grande. Pero acá no se habla de eso, Dani. ¿Vos No, escuchaste en pero algún lado? pero ¿cómo se pudo hacer y decir ahora no se puede hacer? ¿Cómo el presidente de la ANDE pudo en octubre, noviembre y diciembre ahora dice Vos no lo que estás él entendiendo propone? o yo no me estoy explicando. Yo lo que dije es que para vos bajar una tarifa, vos tenés que hacer un programa. ¿Y el, un y cómo- y el programa no hay? Pregunto. Y no sé, hay que preguntarle a Efraín. No, hay que leer Nosotros le reunimos todo ello. en su librito van a estar. Pregúntenle. Sí. Porque él no explica. Como él no explica, no podemos saber. Él tira nomás así una frase. No, pero yo insisto en esto. Si la intención es incorporar a la gente que hoy no está pagando, que en vez de pagar el 100% de la tarifa de hoy va a pagar el 10%, uno mata cero. Acá y en la luna. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? El 10% de algo siempre es mejor que cero. Sí, pero acá hay gente Entonces- que nunca va a pagar. Eso tenés que meterte en la cabeza. Eso no va a pagar nunca porque nadie le va a golpear la puerta para que pague, me imagino. No. No debe ser tan difícil cobrarle. No. A ver, si le cobran o no cobran a nosotros cuatro, nos pueden cobrar a todos. No somos distintos al No, resto. no, O soy no. un boludo que paga. No. Y podría no pagar. No. Ah, Nosotros listo. pagamos. Listo. Y pagamos mucho. Listo. Porque usamos mucho. Pero no importa, Entonces, es no, lógico. pero hay gente que, como explican, se cuelga. Y, o sea, soy el boludo que no se cuelga, entonces. Pero aparte, los sistemas de control luego no funcionan. Mira, ahí está el tema. Lo mismo en agua, lo mismo tenés en varias estructuras del Estado paraguayo. Calculá, en 30 años de democracia, ¿cuánto hemos crecido en algo? En algo. Porque hasta hoy seguimos, parece Venecia tocando llueve. Ujú. Es una vergüenza.
A mí me da rabia, porque parece 30 años atrás, te fijas en las imágenes y era igual, no cambió nada. Y ahora sacaron otro préstamo para hacer la municipalidad. Mira, la municipalidad nos cobra, que hace Sí, rato ¿verdad? que Un quiero hablar con este préstamo, personaje. ubicación de Sí, bono. bono, colocación de bono. Sí, de bono. Para bicicletear. Sí, calculás que él nos cobra a nosotros en el impuesto inmobiliario, dice ahí, dice, mantenimiento de calles. Yo tengo empedrado hace más de 30 años, acá 4 cuadras. No, nunca se hizo mantenimiento de nada. Te cobran desagüe pluvial. No existe el desagüe pluvial, un río. Un río. Yo les cuento, un río. Por eso es que cuando vino una sola vez este personaje acá, que le dije, no vaya a prometer 10 cosas. Si haces 2, se te va a aplaudir. Pero 2 no va a tener que hacer. No tenés que hacer 10, 2 cosas. O hacer una, pero que se vea. Que la gente, o sea, que el ciudadano, que nosotros veamos que por lo menos algo se hizo. No pasar desapercibido 5 años y no se hizo un huevo. Porque esos maquillajes que hace por las calles, para mí eso es una bofetada para todos nosotros. Es una bofetada. O sea, gastar la plata en un programa de estructura, país, ciudad, capital. Y están queriendo llevar la capital a otro lado y esta capital todavía no tiene infraestructura. Espectaculares. ¿A dónde? Al lado. Están haciendo por el puente que ese, ahí en la costanera. Sí. Hoy. Sí. Y entonces están queriendo desarrollar ya del otro lado y todavía no se terminó esto. O sea, acá no terminamos, ya no Sí, queremos ir al eso, otro lado. Yo fui un crítico importante. Yo estaba ahí crítico, porque la ubicación ya está mal. Claro. Y todavía no supe quién fue el Y genio el que costo dijo ni qué decir. que va a ser ahí. También critiqué y se Y aprobó. la falta de planes ni qué decir. No, y se aprobó, y salí por todos los medios a decir, se aprobó en la adenda de sobrecosto, Costo, sí. siendo Siendo- ajuste alzado. Cuidado con eso. De ahí sí. Vamos a pedir más café. Corte. Bueno. Dejala, sí. Sí. Muy bien. ¿Por qué la interpelación al presidente de IPS fue un blef? Ah, Y arrancaste porque, clarito. porque nuevamente hubo, si mal recuerdo, lo que se pedía eran cargos. Había ahí un reclamo entre la bancada colorada, en el cual básicamente exigían una cosa, básicamente eso es lo que decían, porque cuando se argumentó el voto de la interpelación, me acuerdo que al final era así una seguidilla de diputados que pedían cargos. No, yo lo que digo nomás es, él se fue a presentar un informe que fue un blef. O sea, yo estuve mirando Ah, no, claro. y yo Pero no ya, entiendo cómo lo aceptan a él con todos los problemas que arrastra y las denuncias que Y porque hay. la discusión era otra. El pecheo era otro. Pero tampoco. Pero y ahí abiertamente le pedían cargo y le decían, ¿por qué le vinculaste a fulanito, fulanito, fulanito en mi departamento? Decían. entiendo lo que me decís. Yo lo que digo es, Mm. el Colorado o el gobernador o no sé quién fuese, Ujú. le puede pedir todos los cargos que ellos quieren. Sí. Yo digo, yo que soy y tengo una postura, tengo que enfrentarla a él. Claro. Como y parlamentario y nosotros como representante del Es que pueblo. abiertamente pues era ya un blef. ¿Eh? Ya era abiertamente un blef. Y dice, bueno, pero no sé cómo explicarte. Yo, por lo menos, si estoy sentado ahí, no voy a dejar que alguien me diga, che, vos Y formaste de parte hecho del circo. le dijimos, para eso hacen todo este circo, para pedir cargo. Un Dijimos. circo fue. Y sí. ¿Y quién le blanqueó Y la nada, bancada al colorada? final de cuentas... Todos sí, le claro, blanquearon. No. Salió ileso. Después ya no hubo más posibilidad de convocar porque tienen mayoría. Mm. Ahí es donde se puede equilibrar la balanza tratando de que justamente no sean mayoría, de que logremos por lo menos fortalecer un mayor número de diputados de partidos no tradicionales, del tercer espacio. ¿Cuántos proyectos Y- metiste se van 5 años de...? Y no me De gusta, gestión. no me gusta cuantificar. Yo creo que más o menos en el de proyectos de ley habrán más de 100, ¿verdad? Algunos pasaron, otros fueron archivados, otros quedaron 100 es pendientes de mucho, es tratamiento. poco. Ya Y que es mucho, la única pero por forma eso de te digo, comparar es de cuantificarlo No me también. gusta cuantificar el número, pero me gusta abordar los temas, Ah. ¿verdad? Me gusta abordar los temas que desde la Comisión de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, trabajé mucha digitalización para trámites electrónicos, para la inclusión financiera, para lo que es el acceso al crédito rápido, barato, formal, para justamente que una persona no tenga que poner un pie en una institución del Estado para hacer cualquier tipo de trámite o beneficio, en el sentido de que la ciudadanía digital es
tiene que agilizarse, tiene que implementarse, tiene que llegar a un nivel óptimo para permitir que uno pueda desde Alto Paraguay acceder a cualquier trámite que haga falta, ¿verdad? Y en ese sentido me tocó encabezar proyectos que tienen que ver con la identidad electrónica, firma electrónica, expediente electrónico ¿Y el de mayor impacto? y el de mayor impacto es que son varios en diferentes áreas, ¿verdad? El que más conversación generó fue el del horario de verano, ¿verdad? Pero por el revuelo que genera y por toda la conversación que acompaña la idea del horario de verano, como el escalonamiento de horario, como plantearnos un poco por qué los niños tienen que entrar a las 7 de la mañana a clase, en frío, ¿verdad? Hacernos preguntas, ¿verdad? Hacernos preguntas, ¿cómo podemos reforzar el transporte público o cómo podemos asegurar de que en determinada franja horaria funcione un transporte público digno, ¿verdad? Y todo ese tipo de Esto cuestiones. impacta y entender la calidad de vida de la persona, ¿verdad? Claro. Porque entender algunas cuestiones, algunas gestiones, algunas articulaciones no son necesariamente proyectos de ley, pero son gestiones para conseguir presupuesto para que finalmente arranquen las obras de remodelación del Parque Caballero o para que finalmente se pongan de acuerdo en que justamente avance el tema del cableado subterráneo que la ANDE viene prometiendo. Cosas así, ¿verdad? Que tienen que ver con articulación. De repente tenemos la posibilidad de generar espacio para que las instituciones se hablen y trabajen esas soluciones, Pero- acompañar la aprobación del presupuesto para esas cuestiones. Eso. Yo estuve viendo justamente el tema del presupuesto general de gasto de la nación. Sí. Yo no sé con qué criterio aprueban un presupuesto en donde las patas importantes de crecimiento de un país se da en seguridad, salud y educación. Y son los que menos presupuesto tienen. Sí, pero Entonces, se pide, al contrario, Economía. se pide, no, seguridad. Si vos no tenés seguridad, estás muerto, hermano. Así de fácil es. Y salud y educación, y tenés que la reforma. Si vos no tenés presupuesto, estás muerto. Esa es por ahí arrancamos. El resto viene. A lo que voy nomás es, piden presupuesto para pagarle mayor cantidad de sueldo a la gente. Sí. O sea, Sí, pero, es pero así, ahí esa soledad es importantísima hacer porque vos me decís piden como si fuera que yo estoy entre lo que pide, ¿verdad? Y hay que justamente separar. Hablo del Parlamento. No, pero el Congreso de la Nación tiene individualidades y la Sí. responsabilidad de los pedidos y las responsabilidades son tanto individuales de quien la pide como de quien la aprueba, ¿verdad? Y ahí es la misma historia de siempre. O sea, es la misma historia de siempre. Es del partido de gobierno que juega a hacer oficialismo, oposición y se continúa haciendo extorsión, constante extorsión, consiguen lo que quieren, la acompañan, se reconcilian. Convengamos Y que ese- el Senado era de oposición 100%. Y ese es el mismo ciclo. ¿Qué cosa? El Parlamento, el Senado, senadores, No, era 100%. ¿Cómo va a ser 100%? Ana, no vamos ni a engañar acá. Verá, categórico. Había un grupo de colorados que estaban, que del equipo Añetete, concatenados Sí, pero con... yo te estoy hablando de diputado. Yo Sí. hablo de la experiencia como diputado y del escenario en la Cámara de Diputados. ¿Verdad? Lastimosamente no. Diputado no la puedo- mayoría del Partido Colorado. Sí. mayoría, ahí mayoría. sí, ahí era mayoría. Mayoría. Ahí era mayoría. Y le han salvado a Mario Agdo Sí. de dos, Sí, tres sí, de juicios dos. políticos todos juntos. De dos juicios. Y justamente ahí es donde hay que dejar en claro de quiénes son esas responsabilidades, porque si no, pues dice, todos los políticos son iguales. Mentira, no somos todos iguales. No. El negocio está en hacernos todos iguales, porque entonces ahí sí puede tener más fuerza el que ya cerró todos los negocios, el que extorsionó, el que repartió cargo y el que salió millonario en el periodo de 5 años. Es lo que algunos llaman acuerdos. Claro. Entonces, Una vergüenza. y sí, entonces ahí hay que saber separar las cosas, ¿verdad? Y nosotros por lo menos podemos decir que de Patria Querida nunca entramos en negocio de blanqueo, nunca, siempre estuvimos a favor de los juicios políticos. A todos los ministros hicimos nuestro rol opositor en ese sentido porque propusimos incluso juicio político a los ministros de la Justicia Electoral, fuimos acusadores de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Fuimos acusadores, las veces que propusimos el juicio de la Fiscal General del Estado. Aquí se pidieron condecorarle. Acompañamos, claro, porque Metido hasta el caracú en no el es cierto, narcotráfico. no. Paseándose Sí, en auto. esa es la típica estrategia, ¿verdad? ¿Por Es la qué? típica estrategia de tirar a todo para abajo. No, pero es cierto, Sí, pero lo que Yucio denunció no dejó de ser cierto. No sé.
Lo que, Pues, lo ¿Cómo, que- cómo- que cómo- Yucio, cómo no ¿cómo si hoy en sabes? día estamos viendo Claro, sí, hoy con, estamos viendo, con sí. la designación de la embajada americana? Lo que Yucio yo denunció... pregunto, la embajada americana presentó un checklist por qué vos sos significativamente corrupto. No tiene por qué presentar. No tiene que Sí, hablarlo. debería. ¿Sabe por No qué? tiene por qué. Primero, bueno, para vos, para mí, como persona de bien y con poder de raciocinio, si yo le acuso a alguien, le tengo que acusar, y más aún los Estados Unidos, vos sos culpable de esto, y tengo que remitirme, a el canciller nacional, y el canciller nacional debe llevar a las autoridades competentes la denuncia para que se investigue. En un país- Así debe Sí, funcionar. En un país donde funcionan las instituciones. Acá no funcionan las instituciones. Bueno, pues en este país, ¿qué funciona? Y pero justamente eso es lo que reclamamos. Entonces, yo pregunto, ¿pero es un país soberano o no? Y sí, es soberano, pero entonces, por eso... entonces pero yo pregunto, ¿por qué pero- tiene que venir Estados Unidos a venir a meterse acá? no viene a meterse. Ellos hacen lo que pasó, según lo que pasó en su ¿Y qué jurisdicción. pasaría si... Pero la si- acusación y las pruebas no tienen que presentarse allá. Allá, o deberían eventualmente. presentarse acá. Allá, eventualmente. Acá. Porque acá, si en peor los casos, se le va a tener que jugar Sí. allá. Está equivocado. Él acá tiene que ser juzgado ¿Por en qué? el Paraguay. ¿Cómo por qué? Porque si él no cometió ningún delito afuera, Pero, Tiene que ser jugado pero acá. El ¿Entendés lo que mensaje te digo? es de que hizo lo que hizo en territorio americano. O si no, es que no, No, ese es ¿cómo un que no? mensaje, pero lo Bueno. que no hay es arrimación de pruebas. ¿Entendés lo que te digo? O Claro. sea, si yo a vos digo, Sebastián es un bandido porque se fue y le robó, Y sí, o sea, pero- tengo que acompañar pues responsablemente. Claro, ¿Entendés? pero justamente o sea, se trata obviamente de lo que ocurrió, a lo que Es que ocurrió no allá. hay el obviamente. Acá si No, yo obviamente, te acuso, porque ellos no van a venir a hacer acusaciones de ¿tú le algo que escuchaste ocurrió a la acá. de Uy, Dios. Salazar? Sí. ¿A quién? A la de Salazar, a la que dijo, esto es un esquema armado por John Biden que quiere meterse dentro de la política del Paraguay. Seguro. Ponele que sea quiere verdad. candidatarse a intendente, seguro. No, eso no. Pero que se quiere meter, de que se quiere meter. Y como dijo Laye, el politólogo argentino, también, ¿Cómo? dijo, ojalá nunca entre un gobierno de izquierda en el Paraguay, porque si no, ¿Cómo sería lo peor que les pueda pasar. Como diría Pablito Lescano y Damas Gratis, no te creas tan importante. O sea, ¿por qué Paraguay? O sea, tiene una denuncia de algo que ocurrió en su territorio y ya está. ¿verdad? Pero no sabemos. Ese es el problema. Y claro Porque que se le dijo muchas veces, y lo peor es que él no quiere, él no quiere hacer un ping-pong para decir cuáles son los delitos que cometió. Igual no sé si terrorismo corresponde acá o a es internacional. Pero No sé. No Claro. te- hablo sin saber. ¿eh? Entonces, para entender un No. poco, la embajada americana se mete porque quiere influenciar en la siguiente elección del presidente de la República. Eso es opinión. Todo lo que, opinión. Eso es todo opinión. lo que Sí. salió en el embajador Sí. y el gobierno americano a hablar es mentira. No sé. Nadie sabe. No, pregunto. A ver, por Pero ahí. nadie sabe. ¿Y por a qué ver. tiene que ser verdad? Pregunto. Porque dice Estados Unidos, ¿verdad? Está teniendo un quilombo grande ahora con México. México le está saliendo con taquilla alta al gobierno americano. Ah, o sea Entonces yo me o sea que pregunto, un gobierno como el de México. ¿verdad? entonces yo pregunto, vino y se metió en el Paraguay. ¿Y qué pasó acá al lado donde escondían, enterraban la plata? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y qué pasó en Colombia? ¿Y qué pasó en Perú? Digo yo, pirana, ya tererena. No nos vamos a venir a engañar. Pues vivimos acá. Yo estoy de acuerdo y nadie discute. Pero, Bueno. Dani, yo estoy de acuerdo que alguien pelee por un partido. Espectacular. Lo que no quiera es venir a venderme a mi espejito. Porque si yo le acuso a alguien, tengo que ser lo suficientemente responsable para decir por qué le acuso. Bueno, Sale pero Desde el tu punto problema de- desde tu cortamos. punto de vista, son unos mentirosos estos americanos. Son no mentirosos. Ah, bueno. O sea, las instituciones en Paraguay funcionan, no están No, eso cooptadas yo no por dije. el poder político. Yo dije entonces. eso. Y te pregunto. No funcionan. ¿Alguien le investigó en Paraguay? Perfecta. No funciona. La fiscalía es espectacular. No, no funcionan. No funcionan. Es lo que te Entonces- digo. Entonces, ¿cómo te va a Y a ver, respaldar? y si son unos mentirosos, la embajada americana están haciendo pero vos muchísimo sos un daño. país soberano, Sí, sí. mi querido. Ojo, por ahí y nos vos tenés que quieren. resolver tus problemas de alguna forma. Vos tenés que resolver. No, o sea, ¿por qué? Con el mismo criterio, entonces que se vayan y se metan en Venezuela. Que eso sí que es Y estuvieron a punto. peor. Eso sí que es peor que cualquier cosa, porque ahí sí que los derechos Y humanos. sí, pero sirven tienen un huevo. detenidos y esos venezolanos. Pero tienen no, con detenidos. Maduro sigue como presidente y hace lo que se le canta al huevo. Sí, pero Por era. favor. Pará. Espera, Tuve un amigo vos me mío, venís a decir. tuve un amigo en Venezuela ahora la semana pasada. ¿Eh? Ir a comer en Venezuela vale $80. Billete. ¿El qué? Ir a comer en Venezuela hoy vale Pero yo no estoy $80. hablando de billete. eso, yo lo que no, digo Venezuela es- se dolarizó, cambió. Pero yo no estoy hablando de eso. No. Yo lo que estoy hablando Intervino Estados es que Unidos y lo Maduro cambió.
se fue y hizo lo que quiso. Sí, está bien. Hace lo que y le quiere. intervinieron A ahora. eso y- nomás lo que voy. Y en los otros países pasa exactamente igual. Y te puedo asegurar que dejarle ahí... a todos que sigan haciendo lo que quieran. Yo dije eso. Y eso es lo que está diciendo, No, como está señor. poniendo para... Yo lo que digo que vos tenés que ser responsable cuando la acusás a alguien. Eso es lo que tenés que ser. Responsable. Vos lo que no podés Pero- hablar al pedo, ¿sabes por qué? Porque te queda como un charlatán. Pero y eso es lo que te pregunto. Las instituciones funcionan y no están cooptadas por Yo el no poder dije que político acá. funcionan las instituciones. No funcionan. Y bueno, y entonces... ¿Y entonces? Y entonces- ¿Qué? ¿Te tengo que llamar a Estados Unidos para que me haga No, funcionar? pero entonces quiere decir que algo de razón ha de tener. Entonces, mi rey, tenés que entregar tu país. Porque vos que sos un país soberano del año 1811, entonces no existís. Pero está cooptado está cooptado por otra fuerza que tal vez no sea foránea, pero es que quiere copar todos los poderes del Estado. Eso te pregunté. No, ¿qué es lo que es la soberanía entonces? Pero espera, vos tenés que manejar tu país, no un... ¿Quién es vos? Claro. Vos paraguayo. ¿Vos paraguayo quién? ¿Pero quién? O sea, Bueno, los dueños... ciudadanos son los sí, dueños. en un país que construye instituciones, que construye democracia, no en un país que se deja cooptar por el poder político, ¿Pero por por una qué? cúpula política ¿Y como por qué ocurre hoy. fallamos todos? ¿Quién falla? No, Claro. ¿quién falla? Y espera un ratito. ¿Y quién elige a la gente? Pero elige los pero gobernantes? acá hay cuestiones que ya no son democráticas, que van más allá de la democracia. ¿Y cuál es el sistema? ¿Qué cosa? Para elegir. A ver, contame. Y es ese vínculo, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo vamos a elegir? Eso es lo que te estoy diciendo. Es ese poder de cúpula que se acumuló gracias al dinero ilícito, gracias al crimen organizado, que lastimosamente tienen que venir otros a dejar en evidencia. Que acá decimos, pero no tenemos la fuerza de hacer que las instituciones respondan. No tenemos la fuerza. Por eso 4 veces nos fuimos a reclamarle a la fiscal general del Estado y no tuvimos respuesta. Ni movió una pestaña de una carpeta Pero yo te para hacer notar algo que está a la vista de todos. Yo te reconozco que la fiscalía no funciona como debería de funcionar. Claro que no funciona. Yo mismo hice miles de denuncias contra personajes que llegaron al Estado. Estoy plenamente de acuerdo. Y no solamente ahora, en otros gobiernos también, ¿verdad? Pero lo que yo no puedo permitir es que venga un exógeno acá a decirme lo que yo tengo que hacer. Pero En no- su país sí. y No me pero deje eso entrar. hace- No me deje entrar. Estoy de acuerdo. Ellos están con todo el derecho de decirme, vos no vas a entrar a mi país. O sea que según tu Al teoría. pero eso Perdón, hacerlo- perdón. Según tu teoría es: si vos estás casado. Teoría no, según mis pensamientos. Según tu pensamiento, Sí. si vos estás casado, sos consciente que tu mujer te engaña, vos no permitirías que un amigo tuyo te lo diga. Sí. Pero a mi amigo. Más o menos. ¿No? Y No, no es lo nosotros mismo. somos No, un no es lo país mismo. amigo. Estamos No, no más es lo o menos mismo. en la misma No, idea. no es lo mismo. ¿Qué No es lo mismo. diferencia hay? No. Tu ejemplo está mal. ¿Por qué? Espera un ratito. A ver. Primero que mi amigo me puede decir por qué. Porque vivimos en el mismo esquema social. Vamos a empezar por ahí. Sí. Muy bien. Pregunto yo, ¿los Estados Unidos qué es? Es un país aliado, país amigo, Pero es un país que no tiene. estratégico. Sí, pero es un país que no tiene, que no puede manejar la política de mi país. No maneja. Ellos dictan Quieren políticas. venir. Ellos Pero dictan no hay peor, políticas. ¿sabes que no cambia el ellos tema, ¿sabes por qué no nos vamos a poner de acuerdo? Ellos dictan cuestiones que tienen que ver con hacer negocio con su país. Mira, voy a Pero, llamar. pero ponele qué opino. Ponele qué opino. Vos haces una Puede encuesta opinar. y perdés lejos. Te cuento. Pero pará, Gus, puede opinar. Opino. Dile un día el tipo, dijo, che, para mí que pasa esto. ¿Está bien? Raro que no haya tenido internamente consecuencias más allá de la parte social, de esta charla que tenemos entre amigos, todo eso. Y no siempre te vas a, si bien hay una intención, no tengo por qué suponer que la intención es mala. Por ahí lo dijeron de buena onda en función de, che, les está pasando esto, abran los ojos porque se están haciendo o los boludos o no se están dando cuenta. Lo triste Hagan es que, algo. Pero Sí, fue una lo triste- opinión. Lo triste es que sale gente de su país y dice, esto está todo armado por ellos porque quieren influir en la política paraguaya. Eso es lo triste. Y lo Pero otro triste son es todos que hechos sale... son todos hechos que no los podés comprobar. Tanto el que te dice lo están haciendo a Y entonces propósito. estamos en la misma. Pero Cambiemos de la tema. persona que dijo es del otro partido, no del partido del presidente, ¿verdad? No, Es periodista. republicana. No, periodista. No, la Salazar es la republicana. A lo que voy es... No, Pero no. si fuese, si la embajada americana son unos grandes mentirosos, están haciendo un gran daño a un conglomerado de empresas que están empezando a separar las acciones. Es muy grave lo que está pasando si realmente es una mentira, ¿eh? Es así, Y ¿verdad? como yo siempre digo, en algún momento las aguas vuelven a su nivel. Estos son procesos políticos que se dan siempre. Ya se dio cuando Fernando Lugo era presidente, que asumió Federico, nos sacaron del Mercosur, nos aislaron y después otra vez todos éramos rubios. Volvimos otra vez todo por la senda. Y así nomás es. ¿Entendés? Son procesos que se viven.
Lo que nosotros tenemos que aprender es hacer que las instituciones funcionen como vos estás diciendo. En eso estoy de acuerdo. Pero yo lo que no puedo permitir es que venga un personaje a venir a decirme lo que yo tengo que hacer. Nosotros vivimos cagar. 5 años de lo que nos tocó, ¿verdad? Del periodo de instituciones que no funcionan, ¿verdad? En la cual justamente le pones la evidencia en la mesa, le pones los detalles en la mesa y directamente miran hacia otro lado. Y te hablo no solo obviamente del caso del expresidente Carter, sino te hablo de personas relevantes de este gobierno. Dicho por el propio candidato Santiago Peña, el gobierno más corrupto de la historia, dijo. Sí. Entonces, lastimosamente estamos ante instituciones que dejan permear todo. Claro, ¿Verdad? de acuerdo contigo. En Instituciones eso que estoy de tienen un acuerdo. actuar selectivo, instituciones que se comportan de una manera con el que roba una gallina y no Sí. se comportan de otra manera con el que vació un carguero de insumos chinos en el momento más delicado de la pandemia. Entonces, es ahí donde tenemos que preguntarnos cuál es entonces el camino al saneamiento de esas instituciones. ¿Tenemos que quedarnos de brazos cruzados No. a que venga una cúpula a seguir acumulando poder político / económico y ese poder económico que crece a partir de orígenes dudosos o menos dudosos incluso diríamos, ¿verdad? Entonces, Como yo siempre digo, las instituciones tienen que funcionar y tienen que funcionar para todos por pero igual. ¿y te parece que van a funcionar si es un secreto a voces que hay legisladores que reciben soborno que viene justamente a confirmarse a partir de nosotros venimos diciendo hace 4 años y medio que hay legisladores que reciben soborno y viene a confirmar nomás un país Pero, donde medianamente funcionan las Sebastián, instituciones. Que alguien hizo algo en 4 hombre, años y medio de un país. Lo que tienen que hacer es de- nombre y apellido puntualmente, vos tenés que decir las cosas. Y eventualmente va a llegar. Ah, bueno, eventualmente pero va a no llegó, llegar, pues. Es lo mismo que eventualmente está va a pasando. llegar. Ayer le escuché. Mm. ¿Vos viste el caso de esta chica Belén No, yo no sé quién. Wittenslow? No. Esta chica que trabajaba, no sé en qué institución, y que por acoso le denunció a este señor Priscovich. Ah, sí, ¿Es la recuerdo. católica? Pidió claro que- asilo en el Uruguay. Acá fue convocada con todo ella, la escuché por la televisión. Ujú. Pidió asilo al Uruguay. Y vos sabés que fue llamado por el arzobispo de Asunción. Lo grave, fue llamado por el arzobispo de Asunción para que retire la denuncia. Acoso. Ujú. O sea, digo yo, ¿dónde estamos parados, hermano? Esta pobre chica está pidiendo clemencia, ella dice, yo quiero irme a un juicio oral y que se hagan las cosas. Y no logra, y no logra, y no logra. Para que vos veas todas las instituciones que están metidas en cuantas cosas. Claro. ¿Pero ustedes se dan cuenta de lo que acabaste de contar y ninguno de los 4 se asombró? ¿De qué? Sí, pero yo no conozco a profundidad. No, no, yo sí. tampoco, yo me entiendo por él, ¿eh? No. Pero. ¿Cómo no? grave. ¿Sabes qué te digo? No, pero en el país de los amigos, donde todo se puede, Sí, todo se permite. Vos decís que un arzobispo llamó a alguien para que alguien retire una denuncia y nadie dijo. ¡Ah! No, Era ni es tan- grave estoy diciendo. Es grave, pero Yo también. estoy pero- diciendo. Lo que quiero decir, es Lo que cuando le vos pasa a decís esta que no pobre chica es funcionan, grave. no funcionan en función de cierta parte o de intereses. Claro. Funcionan para ciertos intereses que. Claro. Claro. O sea, el no funciona es relativo. Estamos de acuerdo en ese punto. Sebastián, pediste cambiar el 1 de mayo el feriado al 8 de mayo. ¿En qué está eso? Peina, espera, peina un café. Pedimos más café. Y después. Te da 2 temas. Propusiste cambio del feriado del 1 de mayo al 8 de mayo. Y 2, anteayer otra vez se nos fue abajo el tema del horario único todo el año. ¿Qué reflexión te da ambas cosas? Bueno, la propuesta del feriado tiene mucho que ver con el pleno, el pleno disfrute, goce por parte de los trabajadores del Día del Trabajador. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hoy, así como están las cosas, el feriado cae el lunes. Entonces cae el lunes 1 de mayo después de las elecciones del domingo previo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Al ser lunes el feriado, después de un fin de semana largo, probablemente los festejos se hagan el sábado. Al ser sábado, tenés la veda electoral. Entonces la veda electoral te impide, digamos, ciertas cosas, cierto movimiento, y sobre todo ya ocupa a mucha gente que va a estar comprometida con las elecciones.
A eso se suma el hecho de que el lunes, atendiendo también al 1 de mayo como un día de reivindicaciones, de entender materias pendientes en materia laboral, en términos laborales, a favor de los trabajadores, el día como día de celebración pasaría desapercibido ante la opinión pública, considerando que todo va a estar concentrado y puesto en los resultados de las elecciones. Entonces pusimos a consideración esta cuestión de mandarlo al 8 de mayo para que el siguiente fin de semana sea un fin de semana largo, de manera a que los ciudadanos no tengan que elegir entre disfrutar de un fin de semana largo y disfrutar del Día del Trabajador o participar de las elecciones. Por otro lado, también va a ser justamente eso, va a contribuir a que la gente no tenga que decidir entre una cosa u otra y pueda realmente estar comprometida y enfocada en la importancia de participar en las elecciones, de manera a legitimar el resultado, ¿verdad? Sea quien fuere el ganador. El hecho de pasar a una semana más es además un incentivo a que la gente pueda pasar tiempo con su familia, porque si uno elige quedarse y no viajar al interior, por decirte, deja de ir a pasar tiempo con la familia, deja de llevar dinero, recursos, ingresos a los sectores que viven, que ganan un poquito más con el turismo, hospedaje, posada, gastronomía, lugares, parques, demás cuestiones. Mismo los buses mismos, ¿verdad? Que justamente suele ser una época de pico cuando hay fin de semana largo. Entonces propusimos esto para meter el debate. Como te digo, hasta hoy todavía ni siquiera di entrada al proyecto de ley, pero El Partido Colorado no quiere mover. Al menos lo que escuché de y tu fue compañero. un primer intercambio, pero eso pues se conversa. Pero la Hay gente que ir. viaja a votar al interior, ¿no? En Argentina la gente se traslada mucho a votar. Y el que tiene que votar, Y el que- cada uno sabe dónde tiene Claro. que votar. No, pero por eso te digo, si fuera un fin, perdón, que te ponga, si fuera un fin de semana largo, no sería a ese le estás colaborando y dices, bueno, me tengo que ir a esta Encarnación a votar tiene que ir. y me quedo el lunes. Claro, pero al que vería Claro. como una opción de turismo interno, de Sí. visitar otro lugar, es alguien que se va, o va a elegir quedarse, o va a elegir viajar y no votar, ¿verdad? Pero yo Entonces, pregunto una cosa, Seba. Mm. ¿Hace cuánto se marcó esta fecha? Sí, hace como año y medio, 2 creo. 2 años. Sí. Digo yo, cuesta pico en el momento en que se van a hacer las cosas. Eso es cierto. Decir, señores, tenemos que cuidar esto. Vamos a hacer por una cuestión que conviene esto. Ya otra vez sobre la hora se viene, ya se pelean. Tenemos tanto quilombo en el país, porque hay demasiado problema, ¿verdad? Y hoy el desgaste otra vez es en esto. Sí, hablamos de eso cuando se presentó incluso el calendario electoral. Volvimos a hablar cuando propusimos cambiar la fecha que coincidía con la final del Mundial. Sí, Y volvimos a hablar de Lo eso. O mismo. sea, hablamos ya en repetidas La ocasiones. misma Pero, cosa. pero de nuevo, ¿a qué interés responden las instituciones? ¿Verdad? Responden justamente a ciertas estructuras tradicionales, a ciertas cuestiones, ¿verdad? Que prefieren nomás que todo siga igual y que todo favorezca al status quo. pero en el Sí. Parlamento no hay una comisión, pregunto porque no sé, Ujú. que está monitoreando por ejemplo, o con la justicia electoral o con... No, porque eso es relacionamiento de cada partido, digamos, que va a participar de las elecciones. Bueno, entonces cada partido Sí, pero por eso te digo, en deberían poder reuniones... hablar con ellos y decirles, che, señores, vamos a cuidar esto. Y sí, pero en reuniones y en conversaciones mencionamos, dimos, o sea, lo señalamos un par de veces, pero obviamente cuando no haces, eso tiene mucho que ver con el contexto en que se presentan las cosas, ¿verdad? Cuando vos presentás, por decirte, un proyecto en época en que está otro tema en el foco de la discusión, directamente pasa desapercibido, entonces nadie siente tampoco, nadie se hace cargo del tema y no te da tampoco una respuesta, no corrigen el rumbo, entonces pasa lo mismo. Dígame qué pasa. Pero como te digo, es una cuestión para poner en debate nomás, no es que yo me voy a enojar si se rechaza tampoco, ¿verdad? No es que yo considero que es Sale apropiado. Sebastián a los golpes. Sí, te tocó me un- cambian el un feriado. tema. ¿Viste el tema de la aduana? Qué desastre. Sí, claro, pues sabemos ya. Pero mira que hace mucho tiempo mucha gente viene denunciando y denunciando y denunciando. Calcula, se va el funcionario de Hacienda, que es comisionado Ujú. a la aduana. Comisionado a aduana, funcionario de Hacienda que maneja, ¿cómo que se dice eso? Hay una comisión también en el Parlamento, anticorrupción. Ujú. Anticorrupción. Y el valor le empieza a dar el apriete a los mismos contrabandistas que tienen su local en el mercado, espectaculares. Lo que pasa es que los tipos ya no aguantan más el apriete, entonces le denuncian. Y lo explotan, sí. Claro,
porque ya no aguantan mal, tipo, ¿entendés? Pero digo yo, Perfecto. ¿a dónde vamos, loco? Bueno, pero por la Hacienda, sí, va, Hacienda. Pero por eso tenemos el desafío de tener una mejor representación en el Congreso el próximo periodo. Justamente el desbloqueo permite identificar a las personas, identificar cómo trabajaron, Claro. cómo se comportaron, quiénes son los potenciales sobornables, quiénes son los que tal vez votaron de una forma u otra en determinadas ocasiones. Eso es lo bueno. Entonces el desbloqueo permite depurar, Sí. permite, y yo creo que favorece tanto a los partidos tradicionales como a los partidos más chicos, por más que algunos creen que es solo a beneficio de los partidos tradicionales, que que no me parece malo tampoco eso, ¿verdad? Entonces el desbloqueo permite eso, ojalá que pueda renovar, ojalá que se logre que sea un Congreso que aborde los temas de fondo, que aborde a profundidad los temas de fondo, porque a veces determinados acuerdos en este periodo hicieron que lleguemos con cartas echadas prácticamente, sin posibilidad de debate, sin posibilidad realmente de inclinar ciertas decisiones, por más que en varios casos sí lo hicimos, aún siendo una piedra en el zapato para las mayorías. Y creo que el próximo Congreso también va a tener la responsabilidad de lograr ciertas reformas que quedaron pendientes, reforma en materia de seguridad, por ejemplo, la reforma de la policía tuvo indicios, tuvo intenciones de avanzar, pero lastimosamente no faltó esa patada de voluntad política que hizo que no pueda incluso pasar, que hizo que se rechace una vez en diputados por un acuerdo así de los 45 minutos del segundo tiempo y que hizo que ahora esté trancado en el Senado. Y el presupuesto. En materia de seguridad. No, sí, pero la ley pues, tiene que reformar Sí, la pero el seguridad. presupuesto es una vergüenza. Sí, también. Es Ojalá que una el presupuesto vergüenza. se pueda abordar de manera sensata, Responsable. más sensata y menos sujeta a extorsiones. Que se piense en un presupuesto que agilice el Estado, que Claro. permita reducir costos del Seguridad, Estado. hermano. Sí, pero que permita que el Estado funcione, que gire la rueda, porque hoy el problema incluso en algunos casos es la ejecución presupuestaria. Tenemos, por ejemplo, y te doy un caso, ¿verdad? Tenemos un Ministerio de Tecnología con baja ejecución, tenemos que entender de que hoy hablar de tecnología, hablar de iniciativas, por eso yo te mencionaba que como digitalización, por ejemplo, pueden transformar el sector Sí. público. Hay un Ministerio de Tecnología. Sí. Sí, pero Hablando ¿sabes del qué ministerio, pasa, Sebastián? Nunca se les llama a las personas que están al frente a que justifiquen por qué tienen tan baja gestión presupuestaria. Porque eso va a ayudar también a ver dónde está el caracú, dónde está el problema, para cambiar eso. Porque generalmente pasa eso. Vos le das un presupuesto así, ejecutan así. Sí, bueno, entonces a eso me refiero, a que Ahí le haya llaman. herramientas para la ejecución, para que se mueva la máquina, para que se pueda, digamos, realmente realizar esas reformas de instituciones, de situaciones que empiecen a dar realmente soluciones a la gente, ¿verdad? Que no todo sea una pura y dura concentración en asfalto, porque si bien se necesitan obras de infraestructura, no puede ser ese tu único buque insignia. 80% del presupuesto de FEI. No puede ser tu único buque insignia pensar en el asfalto. Tienen que ser también reformas estructurales, pensar en cómo hacemos para que la inversión llegue a Asunción. Y ahí es donde me toca, ¿verdad? Después de haberme tocado vivir de cerca esa desarticulación que hay entre la municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas. La municipalidad que despilfarra por un lado, el Ministerio de Obras Públicas que se va a Despilfarra, cualquier ¿no? otro lugar, sí, despilfarra sobre costos de factura, también despilfarra. Sache. Y como que están en interna partidaria no se hablan, entonces directamente obras prioritarias y urgentes para Asunción no entran a la agenda. Ojalá tengamos la fuerza de tener personas que pongan en agenda esos temas, como lo logramos con el Parque Caballero, como lo logramos con incentivos impositivos para el centro histórico, que ahora van a empezar a dar sus frutos. Seba, ¿por qué las Asunción te tienen que votar? ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque es fundamental alguien que lleve de nuevo la palabra tecnología para generar oportunidades a las iniciativas legislativas. Hoy, en este tiempo, creo que entre los colegas me volví una especie de referente cuando hay temas que tienen que ver con tecnología, con digitalización, y van a venir varios proyectos más de esa índole en los próximos 5 años, porque es lo que se viene y es lo que puede dar soluciones baratas, a escala y de manera rápida para la gente, para generar oportunidades y para solucionar muchos de los problemas que hoy justamente no se solucionan porque no se implementan esas herramientas. Y en segundo lugar, porque creo que demostré capacidad siendo un diputado de oposición
capacidad de articular para que instituciones se pongan de acuerdo para trabajar soluciones para Asunción. Prueba de ello fue justamente las conversaciones que tuvimos entre la municipalidad, la Junta Municipal, la Secretaría Nacional de Catastro, el Ministerio de Urbanismo, para que finalmente consideren esa tan añorada equiparación del impuesto del Centro Histórico de Asunción, además de varias otras iniciativas como exoneraciones, como fondos que van a llegar, como presupuesto de financiación para las inversiones en recuperación de lugares icónicos de Asunción, y para que eso nos permita recuperar, por ejemplo, toda lo que es la zona del Parque Caballero en dirección a la Costanera, que fue algo que también quedó pendiente, que si bien conseguimos un primer empujoncito de obras, todavía hay otros temas pendientes, pero creo que la recuperación de los cauces hídricos también va a ser un tema fundamental, y la reforma del transporte. La el municipalidad no tiene idea de lo que es una planificación urbana. Uno, vamos a empezar por ahí. Yo te puedo decir porque soy arquitecto y urbanista. Dos, no saben lo que van a hacer con la franja costera. Calcular lo que te estoy diciendo. No saben lo que van a hacer con la franja costera. Hay un plan estratégico para la franja costera. No vamos. No vamos. Lo único Sí, importante es que Argentina sigue siendo campeón, no nos olvidemos nunca. Nunca. Ahí está. Argentina campeón. Lista 8, Gracias, opción 2, Partido Patria Querida, lista 8, opción 2. Así Lista 8, opción 2. Gracias, Seba. Bueno.